Cordial saludo, mi nombre es Rina Marcela Blanco Payares, estudiante de Ingeniería Industrial, y a continuación voy a presentar la sustentación sobre el ejercicio 1 de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos. A continuación voy a presentar mi identificación como lo indica la guía de actividades. Ejercicio 1, sustentación, conceptos fundamentales. Carga eléctrica. La carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. La positiva corresponde a un protón y la negativa corresponde a un electrón. En la mayor parte de los casos, este analiza circuitos en los que solo resulta relevante el flujo de electrones. Existen muchos dispositivos, como baterías y diodos, en los que resulta determinante el movimiento de carga positiva para entender la operación interna, pero respecto a lo externo del dispositivo es mejor concentrarse en los electrones que fluyen por los alambres de conexión. La corriente eléctrica, la idea de transferencia de carga o carga en movimiento es de vital importancia cuando estudiamos los circuitos eléctricos. La corriente es el flujo de carga que fluye a través de un cable o componente del circuito. Definimos la ruta actual como una flecha o flujo de carga dentro o fuera del cable o componente del circuito. Es conveniente visualizar la corriente como el movimiento de carga positiva, aun cuando se sabe que el flujo de corriente en los conductores metálicos se produce a partir del movimiento de electrones. La tensión o voltaje. El voltaje o tensión es la diferencia de potencial eléctrico entre dos terminales de un componente del circuito, es decir, es una magnitud física que indica la diferencia de la tensión eléctrica entre dos puntos en un circuito eléctrico. Coincide con el voltaje eléctrico e indica la energía o trabajo necesario para separar cargas eléctricas de signo opuesto. La potencia eléctrica. El voltaje o tensión se definió en términos de un consumo de energía y la potencia es la velocidad a la que ésta se consume. Es decir, la potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar a la red de manera simultánea. Calcular la potencia eléctrica se necesita para un hogar o una empresa. Permitirá saber qué cantidad de energía es necesario contratar, lo que contribuirá a reducir la factura de luz o cuántos dispositivos pueden estar conectados, es decir, la potencia eléctrica. La pregunta problematizadora, la que me correspondió, es la de estudiante 2 y es la siguiente. ¿Pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo? Justifica tu respuesta. Sí, pueden existir corrientes eléctricas con cargas en reposo. La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Es decir, a partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. Muchas gracias.